Muy buenas a todos los que están mirando esta transmisión. Acá les saluda Sebas. Un privilegio estar acá acompañándolos en esta reunión que vamos a tener a distancia, cuidándonos. Para mí es un beneficio, es algo hermoso poder acompañarlos en este tiempo de alabanza, de adoración. Así que yo te invito ahí que hables con el Padre, que como congregación le adoremos, porque cuando estás viendo este video hay otros también que te van a acompañar a la distancia. Tal vez no lo podemos hacer presencial, pero te invito que ahí en tu casa puedas cantar conmigo estas canciones tan conocidas, tan lindas para que Dios nos escuche y se alegre de que le estamos alabando. Me ponía a pensar de que hay veces la situación que estamos viviendo hoy en día nos roba muchas ideas, nos roba sueños, y en esta primera canción tenía ese sentir de decir al Padre: tal vez me he visto frustrado en muchas cosas que quise lograr, pero Señor, yo quiero entregarte a ti mis pensamientos, mis anhelos. Que puedas decirle al Señor: Dios, confío en ti. Qué mejor alabanza que empezar con esas palabras. Así que vamos a empezar cantando esta canción. Te invito ahí que puedas adorar, que puedas levantar tus manos, que puedas expresar tu adoración en donde te encuentres y decirle de la siguiente manera: quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, ven, cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame de ti, Señor. Lo cantamos una vez más. Quiero entregarte mis sueños, haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte.
Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Le decimos una vez más: que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor, 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 Señor. Y esta siguiente canción habla de lo fiel que ha sido Dios en nuestras vidas, en tu vida, sabiendo de que ya la vida es un regalo. Disfrutar el presente, que nuestro corazón siga latiendo, es una bendición. Yo te invito a que puedas agradecer a Dios por eso. Sabemos que es difícil porque hay veces que parientes, personas cercanas, el Señor se las lleva. Y por eso te invito a que puedas adorar en este momento y dar gracias por lo que tenemos ahora, por este hermoso presente, por el regalo de disfrutar la vida y de decírselo de la siguiente manera: porque Dios ha sido fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Te invito a que lo puedas cantar conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios,
Grande es tu fidelidad. Ahí te invito a que puedas cantarla con tu familia, con las personas que tengas ahí a tu alrededor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Que cada día que pasa, día a día, podamos encontrar no solo lo malo que llega solo, sino también todo lo bueno, todo lo que Dios tiene preparado. Ahí te invito a que puedas soltar palabras de bendición, porque ahora continúa la prédica de su palabra. Así que yo te invito a que ores no solo por la vida de nuestro pastor, que nos va a traer lo que el Señor le haya mostrado para compartir en este tiempo, sino también orar por tu vida. Decirle: Señor, que mi vida esté receptiva a lo que tú quieres decir, no a lo que el pastor o una persona humana quiere decir. Sí, el pastor será un canal, pero hay que puedas decir: Señor, que yo pueda captar de que lo que está diciendo Humberto viene de parte de ti. Toda exhortación, toda palabra de ánimo, toda palabra de consuelo que me revitalice. Así que, Señor, oramos por esta tu palabra, que sea algo que sea de fundamento para lo que venga. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, nos encontramos viviendo un tiempo, uno de los tiempos más críticos para nuestra ciudad Córdoba y la provincia de Córdoba. Es el momento donde la pandemia realmente está en su máximo pico de contagios. Estamos hablando de arriba de 5.000 por día. Así que es un momento realmente preocupante, ¿no? Y ustedes como yo nos ponemos a pensar y aparte de pensar en el cuidarnos, en el tomar las precauciones y la prudencia necesaria para nuestras propias vidas como para nuestros familiares. Pero a mí también se me pasa por la cabeza el decir: Señor, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer como iglesia? ¿O qué está pasando? Bueno, de alguna manera quiero compartirle con ustedes algunas de las respuestas que por ahí el Señor nos pueda dar para este tiempo, ¿no? Dice en el libro de Josué, capítulo 6, el título de ese pasaje es La toma de Jericó, como para darles una idea de qué estamos hablando. La toma de Jericó. Jericó, una ciudad donde realmente estaba amurallada, ¿no? Y fíjense lo que dice el versículo 1. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Pero, ¿qué sigue diciendo el texto? Por temor a los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada, protegida. Nadie podía entrar ni salir, dice. Pero por temor a los hijos de Israel. Qué interesante. Podemos imaginarnos
las autoridades de esta ciudad, las personas responsables de la seguridad, estar pensando en mejor cerrar, amurallar, tomar las precauciones necesarias por causa de que el pueblo de Dios está ahí afuera y no vaya a hacer que este pueblo se despierte, no vaya a hacer que este pueblo invoque a su Dios Jehová y de pronto nos veamos amenazados y a perder lo que tenemos. Justamente esto me imagino que están maquinando las autoridades de este pueblo, que son los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios. Qué interesante. Los que tenían temor no eran los del pueblo de Dios. Los que tenían miedo eran los de Jericó, los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios. Entonces el texto completo dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, y esto es muy interesante, la palabra viene a Josué, pero la palabra a Josué tiene un destinatario, a que es él. Los líderes, los sacerdotes y el pueblo algo van a hacer para despertar ese Dios y esa unción de la cual voy a hablar en este día, que va a hacer posible que algo imposible, algo ilógico va a acontecer, porque ese pueblo se despertó, ese líder escuchó, ese líder bajó instrucciones, el pueblo obedece y algo va a suceder. ¿Pero por qué? Porque hay una palabra del Señor. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Y le sigue relatando, y conocemos la historia donde le da una estrategia, la estrategia de Dios, para que este pueblo, obedeciendo las instrucciones, Dios mismo va a intervenir y hacer que esas murallas se caigan. Hoy quiero hablar sobre la unción, porque por definición la unción es la capacitación que te da Dios para que tú cumplas con el llamado que Dios te ha mandado a hacer. Hay que marcar bien ese punto. El llamado, la tarea que Dios te manda a hacer, para que te vaya bien, Dios envía su unción, su aceite, en el Nuevo Testamento, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darme, para capacitarme, para que yo pueda hacer la tarea, ese imposible, eso difícil humanamente de hacerlo. No es que me lavo las manos y que Dios se encargue, sino que juntamente con nuestra capacidad, talento y dones, pero con esa unción, Dios va a obrar de tal manera que en el caso de Jericó, Josué y el pueblo pudieron hacer esta gran obra, este milagro, donde todo el pueblo participó y todo el pueblo también disfrutó del botín de sus enemigos. Hablando de la unción, vamos entonces a dirigirnos al primer ungido. ¿Quién fue el primer ungido? En Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 1 y 2, nos hablan del primer rey que el pueblo le pide a Dios para que los gobierne. Y es muy interesante lo que dice el capítulo 10, versículo 1, porque dice que tomó entonces Samuel, que era el profeta de ese tiempo, dice que toma una redoma de aceite, ¿y qué hace? La derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl. Dicen que era el más alto y era hermoso, pero sabemos que si algo vamos a hacer de parte de Dios, no es suficiente ni ser muy alto ni muy hermoso. Hace falta la unción de Dios, la provisión de Dios para tu vida,
que a mí me ayuda a entender de una manera gráfica lo que es la unción. Ya les dije, es la capacitación para que vos hagas la tarea, pero gráficamente a mí me ayuda a pensar de esta manera, que Dios me coloca en un lugar más arriba del cual me encuentro, en un nivel superior. Él, por esa unción, me pone para que yo mire desde otro lugar y mire conforme a su visión, conforme a su palabra, conforme a su propósito. Y escúcheme, es mi tarea primero creerle que cuando recibo esa unción, Dios me coloca en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para yo ya no mirar como antes estoy mirando, sino ahora empezar a mirar conforme a la palabra, conforme a las promesas, conforme al proyecto de Dios. Y cada día yo en esa unción determino mirar como Dios ve. Y entonces acá nos damos cuenta que Saúl no va a poder realizar la tarea como rey, guiar un pueblo. Ya guiar su propia vida ya es todo un tema. Guiar una familia ya es todo un tema. Guiar a un pueblo necesita de la unción, de la presencia, de la administración. Por eso Samuel, el profeta, tiene que venir con una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y ahí lo unge. Y recordemos, es ese aceite con una preparación especial que se derramaba desde la cabeza y bajaba por todo el cuerpo hasta los pies. Y este hombre es muy interesado en lo que le acontece cuando uno empieza a mirar como Dios ve y a verse como Dios te ve. Fíjense lo que dice el versículo del mismo capítulo, ¿no? El versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Desde esa mirada, desde ese lugar, tenemos palabra de Dios. Y serás mudado en otro hombre. Esa unción, esa intervención a la cual le damos lugar nosotros en nuestra vida, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras emociones, cambia nuestra manera de vernos, a tal punto que dice que Saúl fue mudado, cambiado, transformado. No fue el mismo que antes. Él antes hablaba de una manera, pensaba de una manera, pero ahora con la unción de Dios, desde ese otro lugar, tiene otra mirada, tiene otras palabras, tiene otras prioridades, tiene otra fuerza, tiene otra energía, tiene otras metas. Fue mudado en otro hombre. Y hermanos queridos, él fue el ungido de Dios. Y cada uno de aquellos que hemos sido llamados por el Señor de una o de otra manera. Y te estoy hablando a vos, hermano, a vos, hermana, jovencito, adolescente, preadolescente y aún a niños que han experimentado en algún momento de su vida la visitación de Dios, la visitación del Espíritu Santo, ya sea soberanamente, ya sea a través de un pastor, de un profeta, de un evangelista, de tu papá, de tu mamá, de un hermano, pero en algún momento vos sabías que era Dios el que te estaba hablando, Dios te estaba ministrando, Dios te estaba ungiendo como el ungido de Dios. Yo recuerdo 1978, Mundial de Argentina, donde salió, si nos acordaremos, campeón Argentina del Mundial. Kempes, ¿cómo nos vamos a acordar? Kempes, Luque y cuántos otros que nos trajeron tanta alegría. Pero la mayor alegría la viví yo, que en ese tiempo, en esa época, a través del ministerio de Jucún, en la Plaza San Martín, habían bastantes muchachos de distintas nacionalidades, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, pero que estaban compartiendo las buenas noticias de Jesucristo, y yo fui uno de esos que fui alcanzado por el Evangelio, y desde ese día empecé a congregarme y a querer comerme la Biblia, porque si algo
me gustaba era leer y leer y leer la palabra de Dios. Algo pasó en mi vida que me volví a Dios y a su palabra. Pero a los pocos días, en la iglesia donde me encontraba, se convocó a un retiro de varones. Fui. En ese retiro de varones, al finalizar la predicación que estaba a cargo del pastor Churruarín, José Churruarín, conocidísimo para muchos, de la zona de Misiones, Entre Ríos, por allí. Dice, pónganse en fila india. Yo, obediente, me puse en la fila india, pero me puse casi en el penúltimo lugar porque tenía un miedo a Dios, a la presencia de Dios, y me puse en la fila. Habríamos sido unos 20 muchachos. Y él empezó a orar por el primero. No saben lo que pasó. Dios le dio un don de ciencia, que yo ni sabía lo que era eso, pero le empezó a hablar de su pasado, le empezó a hablar del problema que tuvo con su papá, al otro le empezó a hablar del problema que tuvo con esto, al otro y empezaron a caer de rodillas al suelo, llorando, pidiendo perdón, y él seguía ministrando. Yo cuando empecé a ver eso, dije, ¿yo qué hago acá? Pero no quería pasar por débil ni cobarde. Así que me quedé paradito ahí, pero con los ojos cerrados, como diciendo, Señor, que pase de largo, que por mí no ore, y Señor, perdóname por los pecados conocidos y los no conocidos, porque no quiero ser avergonzado, ni por vos, ni delante de la gente. Y hasta que en un momento veo que se para delante de mí y no dice nada. Y yo me quedo como diciendo, ¿y ahora qué? Y en eso siento una voz de este hombre que ni me conocía. Yo tenía días de convertido, 1978. Y este hombre, cuando me miró, me dijo, estoy delante de un siervo de Dios. Y yo, ¿de quién está hablando? Estoy delante de un sacerdote. Pero yo recién tengo 21 años. ¿Qué sacerdote? Este es el ungido de Dios. Y empezó a tener ese tipo de palabras. Yo estaba más asustado que no entendía tanto. Y el hombre dice, y te voy a empezar a ungir. Y te voy a ungir desde la cabeza hasta los pies. Ahora puedo entender lo que estaba haciendo este hombre. Y empezó a tocar mi cabeza. Señor, lo unjo sus pensamientos, unjo sus ojos para lo que vean, unjo su lengua. Empezó, hermano, mis orejas, mi cuello, mi corazón. Empezó a tocarme cada una de las partes de mi cuerpo. Y se imaginan, yo estaba, pero que no sé, nervioso, que pase ya. Y en un momento veo que está de rodillas, delante mío, tocando mis rodillas, ungiéndolas, ungiendo mis pies, santificándolos, para que mi caminar sea en el proyecto de Dios. Te estoy hablando de lo mío y no quiero abundar en lo mío. Pero, ¿te acordás vos? ¿Te acordás de ese día? Cuando te consagraste, cuando Dios te ungió, cuando alguien oró por vos, cuando algo sucedió en tu vida. Por eso yo en este día estoy hablando a los ungidos. Y si hay algo que tenemos que estar convencidos y seguros en nuestro corazón, más allá de lo que hayas vivido, hecho o no hecho, tú y yo somos los ungidos de Dios. Él en un momento vino y derramó de su aceite. Oraron por nuestras vidas, profetizaron sobre nuestras vidas, derramaron de una manera espiritual ese aceite que santificaba nuestros pensamientos y que nos colocaba en ese lugar para que ya no fuéramos los mismos, sino que empezáramos a ver la vida desde otro lugar, desde la mirada de Dios, desde la palabra de Dios, y entonces fuimos mudados. Porque ya tenemos otras prioridades, ya no vemos como los otros ven, hay un llamado, hay una tarea que hacer, y por lo tanto hay una unción que viene de Él, que nos capacita, y escúcheme bien, para confiar que Dios nos ha provisto lo que necesitamos para ese sueño, para esa tarea, para eso a lo cual Dios te ha llamado, y no te va a faltar todo lo que necesitas de parte de Dios, porque si es de Dios, llegarás a la meta, cumplirás con el sueño, cumplirás con la visión, porque Dios te ungió
en ese día. Lógico, hay varios momentos que nos suceden estas cosas, pero como conclusión es la unción vino sobre nuestras vidas. Ahora, Saúl fue un ungido de Dios y se plantó como rey y empezó a funcionar. Pero acá viene la frase muy importante y en rojo: pero los ungidos también nos tenemos que cuidar. Pero los ungidos no se pueden relajar. Pero los ungidos no se pueden descuidar, porque en cuanto te descuidas, en cuanto te distraes, en cuanto te dejas influenciar por aquello que no es de Dios, desde ese lugar no terminas en el piso, terminas en el subsuelo, como le pasó a Saúl. El ungido de Dios, el que tenía la autoridad, se descuidó. Y conocemos la historia que se encuentra en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8, donde dice que Saúl estaba esperándolo a Samuel, porque Samuel le había dicho: Saúl, quédate, Dios te va a dar la victoria sobre tus enemigos. Dios te va a dar la victoria sobre esa prueba. Dios te va a dar la victoria sobre eso que estás viviendo y experimentando. No es una derrota, simplemente que vas en camino a la victoria. Pero tenés que hacer algo, tenés que esperar a que yo venga, le dijo Samuel. Vos no vayas a hacer el holocausto ni el sacrificio a Dios, porque antes de ir a la guerra vamos a honrar, vamos a adorar a Dios. Y entonces, cuando yo haya hecho el holocausto y haya honrado a Dios, entonces tú vas a poder ir a la guerra y está asegurado que Dios te va a dar la victoria. Pero ¿qué dice el texto? Esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: tráigame el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el sacrificio, el holocausto, llegó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: escuche, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los enemigos estaban ya concentrados en el lugar de guerra. Me dije: ahora descenderán mis enemigos contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado. Miren la palabra que estoy usando. Me vi forzado a ofrecer yo el holocausto en lugar de esperarte que vos lo hicieras. Entonces Samuel le dijo a Saúl, y escuche por favor: locamente has actuado, locamente has actuado. Si las instrucciones eran estas para tu vida, la unción estaba sobre tu vida, el Señor te dio una visión clara. Él había prometido darte la victoria sobre tu vida, pero locamente has hecho. Y pierde su lugar. Y a partir de ese momento, Dios tiene que entristecerse y decir: voy a tener que buscar otro rey. Voy a tener que ungir a otro. Voy a tener que buscar otro que realmente pueda aprender a recibir instrucciones y pueda llevarlas a obedecer conforme a mi palabra. Es por eso que como ungidos, si hay algo que tenemos que aprender, es a ser pacientes. Saúl pierde su lugar por impaciente, por apurado, por no saber esperar los tiempos de Dios. Y me estoy acordando, Señor, ya hace 4 días que está Lázaro, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no? No supo esperar. Y eso es algo que nosotros tenemos que
trabajar en nuestro carácter, generar en nuestras vidas, ¿qué es? Esa gran virtud que es la paciencia, que no viene con la unción. La paciencia la tenemos que forjar, esperando los tiempos de Dios, haciendo lo que nos toca hacer a nosotros y esperando que Dios haga en su tiempo lo que Dios tenga que hacer. Fue impaciente. Y lo otro que hace que pierda su lugar Saúl es que se desubicó. Escuche bien, se desubicó. Él creía que lo podía hacer, pero no le tocaba. Sí, él se vio que tenía los elementos, que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene... Yo también lo puedo hacer, sí, pero no te toca. No te toca. Tenés que ubicarte quién eres. ¿Cuál es la tarea que te toca? Y no desubicarte. Y muchas veces eso es lo que nos pasa, que nos desubicamos y empezamos a hablar y a decir y a señalar cuando no nos corresponde a nosotros. Y lo tercero que tenemos que aprender para no caer como Saúl es aprender a manejar las tensiones de la vida. Y más ahora, durante una pandemia. ¿Cuánta mayor tensión ha crecido? ¿Cuántos mayores conflictos tenemos hoy en día que nos rodean? La presión de llevar adelante un matrimonio, la presión que ejercen los hijos con sus necesidades, con sus ansiedades, con sus sueños, la familia que está a tu alrededor y la iglesia que uno está. Y cuánta tensión. Y Saúl ahí se encuentra en el medio. Los enemigos que quieren avanzar y que muestran sus uñas, los enemigos que quieren avanzar y te amenazan ya con matarte, pero también del otro lado está el pueblo que le dice a Saúl: dale, rey, dale, Saúl, ¿qué estás esperando? Que no te mueves, ¿qué estás esperando? ¿No estás viendo que los filisteos y la presión, y Saúl no supo manejar la presión? No supo. ¿Cuántos uno ha visto no supieron manejar la presión de la prosperidad? Un poquito crecieron económicamente y ya se creen la Coca-Cola en el desierto. O lo opuesto, les fue mal y de pronto están viviendo situaciones económicas muy difíciles y no saben manejar esa presión transitoria, circunstancial, que tienen que aprender a saberla manejar sin egoísmos, sin envidias, sin celos, porque un día Dios te va a sacar, un día a su tiempo Dios te va a bendecir, un día Dios te va a prosperar. Pero ¿cuántos aguantan esas presiones? Las presiones del que dirán, las presiones de los amigos en el entorno. Aprender a mantener la atención. Es tranqui, muchachos, ya viene Samuel. Él se va a encargar. Él dijo, Él prometió que iba a venir, que iba a hacer el holocausto y vamos a esperarlo. No importa que el enemigo haga lo que tenga que hacer el enemigo. No me voy a enfocar en el enemigo. Tampoco me voy a enfocar en las presiones que recibo de mis colegas, de mi entorno. Me voy a enfocar en la palabra de Dios. No supo manejar las tensiones. Entonces, ubiquémonos quiénes somos. Trabajemos en ser personas que crezcamos en paciencia, que es una de las mayores virtudes para alcanzar grandes logros en la vida. Y tercero, aprendamos a vivir en la tensión necesaria, donde no nos relajamos y donde mantenemos esa tensión necesaria sobre la cual el resultado va a ser que se haga en el tiempo de Dios y como Dios quiere. Ya quiero ir cerrando, porque tenemos el caso de David. Lo hizo, ungido. ¿Y qué pasó? Se descuidó, se relajó, tenía todo. Sin embargo, tenía que estar en la guerra. Tenías que estar ahí. ¿Qué pasa? Que estabas perdiendo el tiempo. ¿Qué pasó? Que te descuidaste, te relajaste, te dormiste. David,
¿Qué estás haciendo ahí en el celular? Tantas horas en el celular, tantas horas viendo televisión, tantas horas con las películas, las series, que no son malas, pero se relajó. Él tenía que estar en la guerra. Él tenía que estar tras su proyecto. Él tenía que tomar su lugar como siervo, ponerse en ese lugar donde Dios lo puso. Y se relajó. ¿Y qué le pasó? No solamente con un pecado, como decimos, sino con un racimo de pecados. Porque no solamente fue el ver, sino que juntamente con la tentación vino las mentiras y las manipulaciones. Y uno se agarra la cabeza y dice, pero era el rey David, el ungido de Dios, el que era conforme al corazón de Dios. Sí, pero el ungido no se puede descuidar. El ungido no se puede relajar. El ungido se tiene que cuidar y ser ordenado y disciplinado. Esta es la unción personal que dice la palabra en Isaías 10:27, que por causa de esta unción todo yugo se pudrirá. Esta unción quitará cargas pesadas y presiones de nuestros hombros. Pero esa unción no solamente destruye, sino que esa unción, como dijimos, capacita para que hagamos la tarea. Quiero ir ya a el pasaje que habíamos empezado en Josué, capítulo 6. Y vamos a ver que Josué recibe las instrucciones de Dios, y en el versículo 20 del capítulo 6 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío, y el muro, ese muro que estaba cerrado, realmente cerrado, que protegía la ciudad de Jericó, se derrumbó. El pueblo entonces asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Yo me imagino, si ya es difícil convocar a 5 personas, si ya es difícil que estén juntos, si ya es difícil que estén unánimes y cada uno con una tarea, una responsabilidad, para que cada uno se enfoque en lo que tiene que hacer, y entonces cuando hacen la tarea en el momento señalado, Dios dará la victoria. Cuánto más difícil, me imagino, para un Josué, que un pueblo esté dispuesto y bien dispuesto para escuchar las instrucciones, no confundirse con las instrucciones, no quejarse por las instrucciones, no darle vueltas a las instrucciones. Josué bajó línea, el ungido a un pueblo ungido. Y de pronto hay un pueblo que entiende. Eso es maravilloso. Yo a veces digo, los domingos nos juntábamos 100, 200, las que fueran las personas. Y en un momento veo que todos estamos adorando, todos estamos glorificando. Es la unción de Dios que cae, pudre todo yugo, quita toda oscuridad, toda confusión, y ese Espíritu Santo enfoca a las personas a que adoren y glorifiquen al Señor. No hubo en ese pueblo, por lo menos no lo cuenta, alguien que dijo, no, ¿por qué gritar en esta vuelta, en la última, y por qué no gritamos en la tercera? No, pero yo prefiero que no gritemos, mejor en silencio damos las vueltas. No, mejor las bocinas no, mejor que sea la batería. Es que cuando hay un líder ungido y hay un pueblo que asume su responsabilidad de que también ha sido ungido, esa unción hace que este pueblo ungido, entonces, cada uno se enfoque en lo que le toca hacer. Si te toca tocar la bocina en tal momento, tócala. Si te toca gritar en tal momento, grítala. Si te toca llevar, llévalo. Cuando Josué les mandó en un momento determinado que se toque la bocina, hermanos, con un toque de bocinas y solo con gritos, sí, pero
Esos gritos hablaban de obediencia al Señor. Esos gritos llamaban al reino de los cielos que venga a la tierra. Y de eso se trata esta predicación, que tanto en lo individual, como en lo familiar, como en lo congregacional, como iglesia nacional, le peguemos el grito, ese grito en obediencia a Dios. Demos las vueltas que tenemos que dar, pero cuando pegamos el grito, traemos la presencia de Dios. La unción hará entonces que se pudra, que se caiga, que se deshaga todo virus, toda fortaleza, toda muralla, todo aquello que impide que la obra de Dios se lleve a cabo. Ya el milagro está en que todos peguen el grito en el mismo momento. Ya el milagro está en que todos den las vueltas necesarias. Y ahí es donde el poder de Dios hace que algo que dice, ¿cómo puede ser? Esas murallas, hay que tener algunos tanques de guerra. No. La obediencia a la palabra de Dios de aquellos ungidos que reciben las instrucciones del Padre y simplemente obedecen lo que les toca hacer. En estos días, Asier está convocando del 6 al 12 de junio en una cadena de oración nacional que todo Córdoba, del 6 al 12, estemos abocados a orar por Argentina, para que se quiebre, retroceda este virus, para que venga un avivamiento sobre Argentina, sobre los jóvenes, para que venga un levantamiento de una nueva dirigencia, nuevos empresarios que realmente estén ocupados de cómo bendecir esta tierra. ¿Y qué te parece si vos y yo, que somos los ungidos, ya no nos hacemos los sordos? Hay instrucciones claras de nuestros líderes que nos están invitando a que demos en esta semana del 6 al 12 esas vueltas sobre tus murallas, las murallas de la ciudad, las de la nación, y entonces peguemos los gritos, oremos y le creamos a Dios, y entonces veremos que el temor que tenían los enemigos de Dios era justificado. Cuando este pueblo ungido y capacitado por Dios se pone de acuerdo, escucha a sus líderes y responde a las instrucciones precisas, donde cada uno con su don y en su gracia hace la tarea que tiene que hacer sin que se lo esté empujando, hermanos, vamos a ver los milagros de Dios, y de eso se trata. Hermano querido, ungido de Dios, ya estás en ese lugar. Desde ese lugar, créele a Dios y empezá a hacer la tarea que te toca.